Vamos de inmediato a conversar con nuestros invitados en el día de hoy. Don Francisco Morales, que está con nosotros de la Federación de Agricultores, el secretario. Secretario. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo, don Francisco. Buenos días, don Raúl. ¿Está bien usted? Bien. Bien. A ver, uno de los temas que siempre está afligiendo en el último tiempo es el Código de Aguas. La reforma al Código de Aguas. La reforma al Código de Aguas. ¿Usted nos podría explicar? A ver, todos nosotros somos legos en esta materia, el agua nos moja cuando nos metemos en la ducha, otra cosa, pero no tenemos tanta claridad. Así que si podemos hacer algo más didáctico para que la gente nos entienda, ¿y cuál es el problema? Bueno, el derecho del uso del agua, somos dueños del derecho de uso del agua, los regantes. Ya, derecho del uso del agua. Ya. Exactamente. No del agua propiamente tal. Ya. Está dado por la misma situación que tener una propiedad. Hay una inscripción en conservador, una inscripción en el Registro Nacional de Catastro de Agua, ¿cierto? O sea, haciendo una analogía, hay que tener el derecho para tenerle igual que vas a decir no tiene una propiedad. Así es. Eso es, entonces la gente no sabe que en definitiva uno tiene que tener el título de la propiedad y el título de los derechos de agua, que son dos cosas aparte, digamos. Y ese trámite hay que hacerlo, porque si no tiene inscrito su derecho de agua, es como si no lo tuviera. Alrededor en el país es muy diferente el caso en cada región. Se habla más o menos de el 60% de los usuarios del agua no tienen debidamente inscritos sus derechos. Así de grande es el... O sea, ese es un problema grande. Es un problema grande. El 60% de los usuarios no tienen inscrito en el conservador de bienes raíces. Todo el trámite, el perfeccionamiento de título del derecho de agua, no lo tiene. Así es. Entonces, se da una situación de que la ley reconoce el uso por más de 5 años cuando usted utiliza un recurso y está agrupado con otras personas en el uso del cauce, del rillero, del derrame. El famoso usos y costumbres. Exactamente. El Estado lo reconoce y en base a eso se puede empezar a hacer la regularización de este derecho. Ya. Y eso hay que hacerlo ahora ya, pues. O sea, no puede quedar ese trámite para algún día. Estamos en eso. Bueno, y la indicación es que el gobierno está haciendo una reforma y está, yo diría, primero que nada, a las asociaciones de regantes no la ha tomado en consideración nuestras aprehensiones respecto a la reforma. Ha sido muy avasalladora en ese sentido y no ha tomado a la Confederación de Canalistas, que es la que nos representa en el Congreso, ¿cierto?, en todas las instancias legales y políticas, no ha tomado en consideración lo que ellos proponen. Nosotros proponemos. Digamos. Bueno, uno de los temas que siempre se decía hace años ya que la tercera guerra mundial iba a ser por el agua, pero no solamente la guerra, van a haber muchas peleas por el agua porque es un recurso que se está poniendo cada día más escaso. Así es. Y el día sábado, para ser más preciso, en la ciudad de San Carlos nos convocó la Agrícola del Sur y la Asociación de Agricultores de Ñuble, en el intertanto que nos dijeron que había una indicación respecto al caudal ecológico. Una más, o sea, propuesta por alguien a la Cámara de Diputados, y este caudal ecológico del 20% va a ser a costa de los regantes. Es el que hay que garantizar ese 20%. En el río, pero es el 20% del caudal promedio. O sea, imagínense, considerando toda la lluvia que pasa en exceso en el invierno, o sea, una avenida de una infinidad. Una inundación grande. Una inundación también, o sea, el promedio de ese gas del río anual, el 20% va a tener que ser y a costa de nuestros derechos. O sea, cuando dice a costa es que sale de los 20, ustedes, exactamente. De lo que ustedes tenían como derecho. Exactamente. Entonces, es una situación que las mismas personas que hicieron esta indicación nos dijeron allá en Chillán que no se habían dado cuenta de la metida de pato que hicieron. Y dijeron, bueno, ustedes como agricultores van a tener que arreglarla. O sea, aparte de todas las tareas que tenemos nosotros como productores, vamos a tener que enfrentar una situación así de tratar de revertir esto. ¿Pero quién hizo eso? ¿Quién lo mandó, diputado? Bueno, eso fue presentado a la Cámara de Diputados y fue tomado. O sea, entonces estamos en esta situación... ¿Y él mismo que lo puso no puede sacarlo si se da cuenta que metió...? Es que fue tomado, o sea, el tema ecológico está claro, o sea, es un tema fuerte. Sí, claro. Pero insisto, o sea, se tiró y se recogió. Y hay que pelear contra ello, digamos, en el buen sentido de la palabra. Porque hay un tema que está complicado, va a faltar agua, eso hay que hacer un mejor uso de ella. Exactamente. Uno piensa, a ver, el agua que se va al mar y se va, pero también cumple una finalidad. Una función, sí. Hay algas, hay un montón de cosas que viven de esa agua que va llegando ahí, entonces no es cuestión de cortarla tampoco. Así es. Entonces, sin duda que hay mucha tarea que hacer, pero la tarea tiene que ser con los que usamos el agua. Yo le puedo manifestar, o sea, cada cuenca en el país es muy diferente. En el norte se ven los ríos secos, ¿cierto?, por intervención de las mineras, aquí en el centro la intervención de la eléctrica, y en el sur recién está entrando. Entonces, una de las cosas que cada
cada río tiene su manera diferente. Claro, es que Cuenca, uno piensa en Loncomilla, por ejemplo, que va hacia el norte, pero es un río con una profundidad que no pasa lento y tranquilamente, que es la suma de un montón de ríos. Bueno, ahí había un proyecto de la década del 50 en construir un embalse donde se junta el Maule con Loncomilla más abajo, el sector de, me imagino, de Camino a Constitución, digamos. Sí. Y un embalse a esa altura podría haber, ahora que tenemos mucho más posibilidades de elevación mecánica, elevación con bombas solares. O sea, imagínense el beneficio. Claro. Imagínense, o sea, esto se soluciona primero que nada con construcción de embalse. Vemos que el beneficio del embalse Ancoa ha sido impresionante. O sea, además de aportar a la mejor tipo de suelo de nuestra provincia, que es Longaví, ¿cierto? Lo hemos sentido, el efecto del embalse Ancoa lo hemos sentido en la ribera norte del río Putacán. Así de fuertes son las interacciones, o sea, impresionante. A ver, ¿cómo fue eso? Yo vivo en Putacán. ¿Usted vive en Putacán? Vivo en Putacán. Entonces, lo bueno del embalse Ancoa es que ha habido más disponibilidad de agua en el sector de, digamos, Vara Gruesa hacia este lado, del río Ancoa hacia el norte. Y esas aguas caen al Putacán. El Putacán es un río seco, usted lo ve en Panimavera, está seco. Pero usted lo ve en Hierbas Buenas, ya tiene agua. Y lo ve en la carretera. Impresionante la cantidad de agua, donde se rega Melosal. Para que vea usted que somos eficientes, o sea, se aprovecha mucho. Y eso ha sido beneficioso. Porque hay un derrame que actúa y funciona. Y ahora con esta cantidad de lluvia que llegó, vamos llenando el embalse de agua. Así es. En la Laguna del Maule estamos haciendo eso con mucha ayuda de los regantes. Nos hemos ajustado y la laguna no se abrió este año para riego, se acumuló. Afortunadamente... Tiene bastante más, yo miré los informes. Así es. Pero la Laguna del Maule, ¿cuánto nos beneficia a nosotros? O sea, a ustedes, digamos, me refiero, cuando digo nosotros hablo de... La Laguna del Maule involucra hasta la gente del Melado, porque está involucrado. El Melado es un cauce del... O sea, uno puede abrirle el Melado y cae... O sea, se relacionan las dos de alguna manera. Entonces, el río Maule funciona, es toda la cuenca, digamos, desde el Tinguiririca, desde el río Lircay hasta el Putacán. Y eso a Melosal, además. Claro, que Melosal riega con las aguas del Putacán ahí. Melosal le llega agua directamente del Machicura, también riega con eso. O sea, el canal único derivado del Machicura le entrega agua a Melosal, que son captadas detrás de la carretera. Entonces, está todo tan interconectado y funcionando. Claro. O sea, es un trabajo, hago mención al túnel del Melado. Fue construido en el año 1900 y yo lo aseguro, en estos momentos, que no, con la capacidad que hay más de 100 años y sigue vigente. Y sigue vigente. Y en estos momentos yo digo, en estos momentos no seríamos capaces de hacerlo, un túnel de esa envergadura. Y eso le cambió la vida, digamos, a esta zona lineal, si no sería un llano, porque efectivamente por el túnel, por el río Melado, es lo que aporta. Y además a la zona de mejor calidad de suelo que de nuestra provincia, que es Longaví. Claro, cuando uno piensa... se hizo con tecnología de 1900, digamos, y que todavía funciona y ahora no seríamos capaces de hacer un túnel de esa característica. Así es impresionante. Y que no ha producido fallas ni cosas mayores, o sea, siempre está. Siempre está. Uno se acostumbra a que en unas épocas se pasa y en otras no, porque viene agua. Bueno, el canal ha sufrido daños cuando han venido estas inundaciones altísimas, estoy hablando de más de 500 milímetros de lluvia en un par de horas, que hizo daño hace muchos años atrás, y ahí se rompió el canal. Y bueno, bueno, eso dejó aquí, la zona de Guapi Alto se llevó... La milenaria le llaman a eso. La milenaria le llaman a eso. Esa viene muy de tarde en tarde. Así es. Yo recuerdo esa vez, no sé cuántos años hará, 15 años, no sé, pero yo lo vi por internet cuando decía caerán 500 milímetros. Y era un día viernes, una cosa así, porque yo lo dije por radio, por cuánto medio tenía, porque eso, o sea, se nos viene muy grande. Y fue en agosto, por ahí, no sé, pero una fecha de esas, que al comienzo o al final, no junio y julio, cuando la isoterma está más baja. Estaban inaugurando un puente arriba en el Melado, en el Curillinque, y ese puente nuevo se lo llevó. O sea, se llevó la cantidad de agua que venía. Que venía esa vez. Yo la recuerdo muy bien porque vi que, uno ve... caen 50, 80 milímetros, está bien, pero ese caen 500. Así es. Y cayeron 500. Un fin de semana. Así es. Entonces, imaginemos eso mismo en las circunstancias de ahora, esta preocupación por este caudal ecológico. Si hubiese esa cantidad en una cuenca del río,
X, el caudal ecológico, ¿cuánto va a ser? El 20% promedio anual. De eso. Entonces, de verdad, hay un tirón de oreja en nuestros legisladores que en definitiva hay que analizar esto en el contexto de cada cuenca. ¿Y qué dijeron en Ñuble este fin de semana? En Ñuble se hizo, el acto lo llamó doña Margarita Letelier. ¿Quién es? Ella es la presidenta de la asociación de ahí, de Ñuble, que hizo de maestro de ceremonia. Bueno, y expusieron este tema. Entonces todos nos quedamos muy preocupados. Y bueno, es la primera, se hizo en el momento salir, alguien propuso, bueno, vamos a la carretera y habían alrededor de 1.500 personas y fuimos a la carretera y media hora la tuvimos tomada. Ahí se tomaron la carretera. Así fue, o sea, una reacción espontánea. O sea, no salió en ninguna parte, pero por lo menos la gente, o sea, hay que hacerse notar. Lamentablemente, el tener que usar ese es que yo siempre veo las tomas de carreteras, de caminos, como una cuestión ya final. O sea, que no sea tampoco ni un impulso que alguien diga tomamos la carretera. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto, no sé, yo puedo llevar a alguien a médico en Santiago y tomé las horas necesarias, o tengo que viajar, voy a tomar un avión, o sea, yo por eso las tomas de carretera o caminos para mí son la cuestión, pero ya final. Es una situación complicada, pero alguien lo propuso y la gente aceptó y fuimos. Sí, yo no me sonrío mucho con eso. Sí. Mire, es que lamentablemente estamos en un momento en que si no se nota, no hay nada. Hemos hecho, lamentablemente, estamos haciendo esa cultura de que hay que hacer un escándalo en la calle para que nos tomen en cuenta. Y eso no me está gustando porque es que de repente se pierden aviones, se pierden horas médicas que le costó 6 meses para conseguírsela a alguien y se perdió. Yo un día iba a una reunión en Santiago, teníamos una reunión que programada, llevaba 2 horas de anticipación de lo que pensé. Pero fue un accidente y por Cabarico, no sé dónde, 4 horas parado. Entonces, claro, uno dice fue un accidente, un choque, pero cuando alguien se la toma, ¿no? Y se la toma el día entero. Bueno, así fue. Lamentable desde el punto de vista de tener que afectar a los demás. Pero insisto, o sea, nos acostumbraron a eso. Oye, si no sale en la televisión, no está en ninguna parte. Claro, si no sale en la tele, la cuestión no existe. Eso ya está claro. Pero bueno, esta fue una medida que lo propusieron, pero más que nada, o sea, para hacer tomar conciencia, que se viera por lo menos en San Carlos, en Chillán, me imagino que debe estar en las noticias. Y fue así, o sea, pero fue un acto así de improviso, media hora y nos fuimos, nada más. Entonces, es la primera instancia en la medida que se van a hacer más reuniones a nivel de usuarios de todo el país para enfrentar esto. Bueno, es un tema que es complicado, pero que ojalá se sienten, piensen, que hay una mesa donde conversen y vean las cosas antes de llegar a... Pero es que esta reforma ha sido trabajada durante mucho tiempo, pero jamás, o sea, en las instituciones que estamos usando el agua, me refiero a la Confederación de Canalistas, las juntas de vigilancia, no han sido tomadas en consideración de lo que hemos dicho. O sea, hay realidades muy diferentes. Entonces, pero se han hecho, el año pasado se hicieron aquí en el Teatro Municipal, me acuerdo una conferencia, no sé, un congreso donde vinieron expositores. Vino el jefe de la DOH. Sí. De la DOH, sí, y se hizo, porque nosotros la reportamos, estuvimos ahí todo. Entonces, pero es que, a ver, yo en ese sentido... Está bien, o sea, la autoridad tiene que mostrar lo que ellos proponen, pero tampoco ha sido tomado en consideración lo que le hemos contrapropuesto. Dicho, diálogo de sordos termina siendo ahí que no se escucha ni uno ni el otro. Claro, entonces yo le puedo manifestar, podemos borrar de una plomada lo que está hecho en canales que son desde el nacimiento de nuestro país. O sea, esto nace con el país. En la cuenca del Maipo empezaron a hacer canales. O sea, cada canal que fue hecho en esta zona o en la que sea del país, fue hecho hace mucho tiempo. Y este canal han pasado todas las instancias políticas, las expropiaciones, ¿cierto? Y el canal ha seguido funcionando siempre para los que están ocupándolo. O sea, es como borrar la historia. Yo creo que... Le pregunto desde un poco de la ignorancia, porque uno sí conoce, estudiado, ha estado en congresos y cosas, pero principiante de todas maneras. Pero están bien hechos los canales. Por ejemplo, el camino a Parimavia, lo conocemos. Si tomamos el camino antiguo, así, da un montón de vueltas. Después alguien dijo, a ver, miremoslo de arriba, hagamos uno era. Antes era 24 kilómetros, ahora es de 20. Como la carretera. Y a lo mejor lo hacemos mejor todavía. Entonces, ¿los canales estarán bien hechos o habrá que mirarlos desde arriba y ver que es mucho más lógico hacer otras cosas? No sé qué es lo que está pasando. Claro, en esos términos tiene usted la razón, pero la diferencia es que el canal tiene que
conducir el agua por el nivel. ¿No? Entonces los viejos antiguamente decían, por aquí vamos a tirar el canal y lo hacían a ojo. O sea, ojo. Claro, eso es lo que le digo, que a lo mejor se pudo haber mejorado ahora con tecnología. Claro, ahora se puede mejorar, se puede hacer recto, levantando el canal en las partes bajas y bajando el canal en las partes altas. Pero antes tenían que mantener el agua por un nivel para llegar a donde querían llegar. Yo le hablo de lugar donde yo vivo, canales de 40 kilómetros que iban a tomar agua al río Maule. Claro, a lo mejor se podría tomar de otras partes. Una segunda cosa es que los canales entre más andan, más se evapora el agua. Bueno, o se consume. Infiltración. O sea, infiltración, entonces ponerle el cemento abajo, no sé, plástico. El viernes tenemos una reunión en la Municipalidad de Talca, también aquí por este tema del agua. Yeah. Entonces hay que hacer mucho trabajo, hay que unificar canales, hay que... A ver, ¿cuántas instituciones legales en nuestro país tienen que ver con el agua? Más de 20. En nuestro país... Tan difusa, ¿por qué no hacen una...? Lo que dijeron los israelitas cuando vinieron aquí en las últimas exposiciones que han hecho. O sea, deberían tener una o dos a más tardar. Es que uno, si se lo dicen así, ya le suena raro. Es como Carlos Ibáñez de 1927. Había tantas policías, entonces, a ver, armemos una y ponemos una y le ponemos carabineros. Así es. Entonces, en términos de agua, ¿cierto? Muchas instituciones que tienen que ver y tienen que dictar fallos con este tema. Pero debería, como en otros países, debería ser una o dos. Lo dijeron los israelitas. Y ahí la tarea que tenemos que asumir nosotros como productores, como agricultores, es mejorar el uso del agua, sin duda. Ahí es donde nosotros, conductividad, ¿cierto? El llegar con canales mejor construidos, como usted menciona, ¿cierto? Que no tengan infiltración, que sean pavimentados, eso se está haciendo mediante la ley de riego, que se pueden mejorar muchas cosas. Es que ahí, no sé, el gobierno yo creo que es una buena inversión. Canalizar uno ahí, ponerle para que el agua no se nos filtre. Lo hacemos. Esa cosa de ponerle más lucas. Se está haciendo, pero la petición nuestra es, en primera instancia, la construcción de más embalses. Más embalses. Ahora se hace el Punilla, que está en San Carlos. Ese está, digamos, en la lista de prioridades. ¿Y nosotros tenemos alguno, no? Hay pequeños embalses que se están construyendo en las zonas de Rulo. Sí. Embalses de mediano porte. Claro, porque uno de repente ve aquí ve unos embalses chiquititos, pero hacen... Claro, pero son efectivos. O sea, algo es algo, claro. Acumular en la noche y regar durante el día es una muy buena medida. Embalses intraprediales. Claro, yo he estado mirando, uno los mira y funciona. Es chiquitito, pero si salva... Así es. Así que hay harto que hacer, pero insisto, un llamado a la autoridad que estas cosas, estos cambios que se quieren aprobar, que sean hechos con la gente que usa el agua, que usamos el agua. Eso es. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, vamos a seguir monitoreando, como se dice, qué pasa con ustedes para ver, o sea, ojalá que se arme una o dos y no todas. Así que, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Nosotros despedimos entonces a Francisco Morales, que ha estado junto a nosotros.